Buenos días, Dios le bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Qué hermoso tiempo, Señor, compartir contigo, adorarte y también disfrutar tu palabra. Señor, prepara nuestro corazón. Dios, abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para poder ver esa palabra, Señor, y comerla en nuestro espíritu y produzca ese fruto para lo cual tú la envías. Usa mi vida para gloria tuya y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cristo nuestra comunión, la segunda parte es lo que vamos a compartir esta mañana. Cristo nuestra comunión. Bueno, recordará que hay dos elementos que rompen la comunión con Dios, ¿cierto? Y la semana pasada nos enfocamos en el primero, que es la enemistad o estar mal con nuestro hermano, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que tratamos la semana pasada. Y el otro elemento, el cual obviamos, no tuvimos el tiempo de hacerlo, pero lo vamos a hacer hoy, es el pecado, ¿cierto? Primero decir que el ser humano suele tener una mirada bastante distorsionada del pecado, ¿sí? Para muchos hoy día incluso el pecado es una anécdota, ¿sí? Una cosa del pasado, no tiene ningún valor. Incluso nosotros que tenemos la luz de Cristo, ¿no? Que tenemos la palabra del Señor, muchas veces tenemos una relación equivocada con el pecado. Algunas veces tenemos una actitud culposa, ¿cierto? Y luchamos con ese sentimiento tan destructivo en nuestro corazón. Y otras, quizás nuestra actitud es de total indiferencia con el pecado, ¿cierto? Sentimos que, bueno, no importa, todo el mundo lo hace y bueno, no seré el primero, ¿sí? Y hay una suerte también de un sentir totalmente indiferente con el pecado, ¿sí? Bueno, ¿qué es el pecado? ¿Y cuál es la visión que Cristo tiene del pecado? Será nuestro tema hoy día. Vamos a intentar resolver esto con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es el pecado? La definición bíblica original nos lleva al siguiente concepto. Pecado es errar el blanco. ¿Sí? Como alguien que apunta, ¿sí? A un blanco, pero falla, ¿sí? Bueno, va más allá de hacer algo incorrecto, este concepto de errar el blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que uno imagina al oír la definición? Errar el blanco es quedar sin Dios, ¿sí? Es quedar solo. Él ya no está, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es el blanco perfecto. Él es el centro. Y cuando uno falla el blanco, entonces ya queda solo y sin Dios. Y déjame decirte que esto es tremendo. ¿Sí? El pecado entonces es una vía que excluye a Dios, es un camino que deja aparte al Señor, ¿sí? Y a los ojos de Dios tiene una sola respuesta: el pecado, la separación. Todo pecado me aparta o me separa del Señor. El resultado es la muerte. Así de serio es para Dios el pecado. ¿Debería serlo también para nosotros? Buena pregunta. Si para Dios es serio, para mí debiera ser una cuestión bien importante. Entonces, bueno, claro que sí. El pecado es un elemento maligno que coexiste conmigo, ¿sí? Es un elemento maligno con un poder destructivo que coexiste con nosotros. Romanos 7:17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La lucha interior que sentía el apóstol Pablo con el pecado le lleva a entender en su espíritu
¿cierto? De la mano del Espíritu Santo que había dentro de él, ¿cierto? Un pecado que moraba, ¿sí? Que existía o coexistía con él y que muchas veces lo empujaba a hacer aquello que incluso no quería hacer, ¿sí? Bueno, tenemos un conflicto acá, porque necesitamos reconciliar dos visiones que de pronto tenemos los creyentes o los discípulos con el pecado. Por una parte, lo que dice, por ejemplo, en Primera de Juan 5:18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿sí? Y entonces acá Juan establece un principio tremendo acerca del pecado, ¿sí? Dice que los que son nacidos de Dios no practican el pecado, ¿sí? Y algo parecido, Romanos 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre no va a ser, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, si el cuerpo del pecado fue destruido, si el que ha nacido en Dios no practica el pecado, entonces, ¿será que yo no nací en el Señor? ¿Será que el pecado que habita o mora en mí, cierto, no ha sido crucificado con el Señor? ¿Sí? Bueno, esta es una visión, esta es una parte de la visión bíblica del pecado. Otra la encontramos en Primera de Juan 2:1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces la otra visión, ¿no? La que entiende, ¿cierto?, que hemos pecado. ¿Ah? Y dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos, ¿sí? Reconociendo con esto que la probabilidad de el pecado en nuestra vida también existe, ¿sí? Y entonces, ¿cómo así que antes dice que no practica el pecado y luego Juan dice que si hemos pecado tenemos la posibilidad de ser perdonados por el Señor? Bueno, pasa que hay pecados o no hay pecado. ¿Cómo es la cosa? Podríamos decir que el pecado existe en dos formas. La primera, en una naturaleza de pecado. Y la segunda, ¿verdad?, es una actitud o un pecado habitual, ¿sí? La naturaleza del pecado nos arrastra, ¿cierto? Arrastra a toda la humanidad a pecar. Desde Adán ocurre esto. Tiene que ver con una esencia que no puede ser modificada. Es una ley interior establecida por la maldad original. Es una naturaleza que no se puede modificar, es inalterable, ¿sí? Por eso Pablo dice: el pecado que mora en mí. El primer tipo de pecado tiene que ver con la naturaleza de pecado, una ley interna que obliga al hombre a pecar. La segunda son los pecados habituales, que son ocasionales, ¿cierto? Son aquellos pecados de cada día que cometemos de pronto, aún sin darnos cuenta, ¿sí? Por eso dice, el que dice que no ha pecado miente, ¿ah? Porque hay una conducta, ¿cierto? De pronto habitual. Esto está en 1 de Juan 1:10. El que dice que no ha pecado miente, ¿sí? Y confundir estas dos formas de pecado, ¿cierto?, que es la naturaleza de pecado, ¿sí? Y también los pecados que son habituales, parte de la conducta. Entonces genera grandes conflictos en nuestra vida espiritual, y hoy día necesitamos, como primera cosa, ¿cierto?, entender cuál es una y cuál es otra, y a qué responde de pronto el pecado que mora en mí, ¿sí? Veamos alguna diferencia entre la naturaleza de pecado y los pecados que son habituales, parte del día a día, ¿sí? La naturaleza de pecado está en la carne, es un fruto de la carne. Los pecados están en nuestra conducta, son hábitos, ¿sí?, que se forman en nuestra vida como patrones, ¿cierto?, habituales.
La naturaleza de pecado es una ley y la ley impone y obliga a ese pecado. Es una ley de pecado. Pablo dice que está en nuestros miembros, ¿sí? Sin embargo, los pecados habituales son acciones y que pueden ser modificadas porque responden a patrones, ¿sí? Mientras la naturaleza de pecado es lo que soy, que está establecida por un ADN espiritual, los pecados, ¿cierto? No es lo que soy, sino lo que hago. ¿Sí? La cruz trata con la naturaleza de pecado matándola, ¿sí? Pero la sangre de Cristo trata con el pecado limpiándolo, ¿verdad? Y quitando todo pecado, ¿sí? La naturaleza de pecado afecta toda tu vida. El pecado afecta tu conciencia, ¿sí? De la naturaleza de pecado yo debo ser liberado, ¿sí? De los pecados habituales debo ser perdonado. ¿Sí? Qué tremendo. La pregunta es, ¿cómo tratar con el pecado? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Porque creo que todos nosotros nos enfrentamos con este conflicto. Y muchas veces, amados, cuando no entendemos o no sabemos cómo hacer, quedamos atrapados, ¿cierto? Y entonces dijimos que una de las condiciones que quiebra la comunión con Dios es el pecado. ¿Cómo tratar con el pecado? Bueno, primero necesito entendimiento. ¿Sí? Necesito entendimiento. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, ¿no? O sea que hay la necesidad de poder entender de qué se trata. Hay cosas que no se pueden percibir humanamente. La palabra entendimiento, acá en este verso, significa ver más allá del entendimiento humano. ¿Sí? Acá nos sirve nuestra buena capacidad de aprender o de entender. Yo sé que usted es muy inteligente, pero eso no te sirve acá, ¿sí? El entendimiento que necesito es un conocimiento espiritual, es una revelación de Dios, ¿sí? En cuanto a ver el pecado o entenderlo como Dios lo hace, como Dios lo ve o lo entiende, ¿sí? Porque primero, el enemigo intenta descartarnos, acusándonos, ¿sí? Antes de la cruz, el enemigo nos acusaba con el Padre, como lo hizo con Job, ¿sí? Que se presentó delante del Creador para acusar a Job. Después de la cruz ya no pudo hacer aquello porque la cruz termina con el hombre de pecado. Después de la cruz, el acusador siguió haciendo lo propio, pero ahora desde nuestra conciencia. Entonces necesito entender en mi espíritu qué es el pecado, cómo funciona, ¿sí? Para todos los efectos, el Padre te ve santo, porque ve a Cristo a través de ti, ¿sí? O te ve a ti a través de Cristo. ¿Sí? Pero permanece la carne y tiene el poder de arrastrarnos, ¿sí? Otra vez a la maldad. Necesito entonces entender que el pecado ha sido ya tratado por Cristo en la cruz y el Señor nos ha declarado en santidad. Lo primero que necesito entender en cuanto al pecado, que cuando me vuelvo al Señor y acepto el sacrificio de Cristo por mi pecado, entonces Él ha quitado todo pecado, ¿sí? Pero aún así permanece en nuestra carne, ¿verdad? El potencial del pecado de arrastrarme, si lo permito. También necesito entender que el pecado buscará ocasión para enseñorearse de mí. Esa palabra, mira, apúntala. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Enseñorearse significa que establece sobre nuestra vida cierto poder, ¿cierto? Y entonces nos obliga o nos somete o nos esclaviza. Y entonces el pecado busca ser un señor que obliga y somete nuestras vidas, ¿sí? Entonces debo entender acá que el pecado buscará ocasión para ¿qué? Someter mi vida y esclavizarme a lo que sea. Y finalmente necesito entender que el pecado daña la comunión con el Señor y su Espíritu. Y una naturaleza de pecado que no ha muerto, ¿verdad? O los pecados habituales, da igual cuál, ¿cierto? Va a conflictuar, va a quebrar mi relación con el Señor, ¿sí? Estas tres cosas deben ser reveladas, entendidas en nuestro espíritu, ¿sí? Primero que hay santidad.
y la sangre de Cristo es suficiente para limpiar tu pecado. Segundo, que coexiste todavía una naturaleza que tiene el potencial de arrastrarme a lo malo. Tercero, que el pecado busca enseñorearse de ti. Y cuarto, que tiene el poder de romper mi comunión con Dios. Bueno, entonces lo segundo que necesito, lo primero es entendimiento, lo segundo es confesión. ¿Sí? Debo confesar el pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar aquí significa declararse culpable, ¿sí? O exponerse abiertamente, o ponerse en evidencia frente al juez. ¿Sí? ¡Qué tremendo! ¿Quién haría eso? ¿Quién iría y se expondría frente a un juez abiertamente o públicamente? La naturaleza humana no confiesa sin una situación extraordinaria, sin algo que la empuje a reconocer y humillarse. ¿Sí? El primer instinto más básico del ser humano es justificarse, encontrar, ¿cierto?, razón en otro. Lo primero que uno dice, ¿y tú? ¿Sí? Porque uno quiere justificarse, de modo que la confesión no es natural. Vamos a decirlo de otra manera, es antinatural. La confesión es una obra exclusiva del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, yo confieso, pero cuando el Espíritu Santo ha obrado y tocado mi vida. Juan 16:8 dice, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Sí? Entonces, la acción de confesar continúa o prosigue a una obra del Espíritu Santo en mi vida que es convencer. Es decir, abrir nuestro entendimiento y traer luz acerca de aquel pecado que necesitamos confesar al Señor. ¿Sí? El Espíritu Santo, la Biblia le llama Paracletos, en el mismo capítulo que acabo de citar de Juan 16, Paracletos, y uno de los significados de Paracletos es abogado. ¿Sí? Bueno, Él es el abogado, el ayudador ante el trono del juez. Él nos ayuda a confesar, ¿sí? Él nos redarguye y nos hace experimentar el peso y dolor de aquel pecado para con Dios. ¿Para qué me ayuda este Paracletos, este abogado? Para recuperar mi comunión con Dios. ¿Sí? Él promueve un quebranto dentro de nuestro corazón y ese quebranto es lo único que el Padre recibe de nuestras vidas, ¿sí? Porque todo lo demás es obra de Cristo en la cruz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y tercero, necesito considerarme muerto para el pecado, ¿sí? Una vez que he entendido qué es y cómo funciona el pecado, lo siguiente es la confesión guiada por el Espíritu de Dios. Lo tercero es entonces considerarme muerto para el pecado. Romanos 6, verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la muerte de la naturaleza de pecado, uno es un actor pasivo. ¿Sí? En cuanto a matarla, no. ¿Sí? Mira, déjame explicarte esto. En cuanto a la muerte de la naturaleza de pecado, yo no puedo hacer nada. Como dijo Jesús, nadie puede añadir a su estatura un codo. ¿Sí? O sea que eliminar esa naturaleza es obra de la cruz, nada más. Yo soy un actor pasivo en cuanto a eso. ¿Sí? Yo no puedo matar la carne, amado, por mi cuenta, sino solamente en la cruz del Calvario, allí rendido frente al Señor. ¿Sí? Podré reprimir el pecado, matarlo no puedo. Soy un actor pasivo. Pero en cuanto a matarla, ¿verdad? No, porque debo llevar ese pecado a la cruz para que muera juntamente con Cristo. Mi naturaleza de pecado, la naturaleza de pecado está condenada a la muerte. O muere en la cruz, o muere en la eternidad, pero no va a vivir. Entonces puedes considerarte muerto al pecado. ¿Cuándo? Cuando he llevado mi pecado a la cruz. Ahí entonces puedo considerarme muerto para el pecado. ¿Qué pecado? La naturaleza de pecado. ¿Sí? Y todo pecado. Considerarme muerto al pecado es la aceptación más profunda y más sincera de que la sangre de Cristo es suficiente para redimir y limpiar todo mi pecado.
¿sí? Esa conciencia, ¿verdad? Esa claridad, esa consideración, ¿verdad? De que el Señor me perdonó. Él ha limpiado y borrado, no solo borrado, quitado todo pecado, ¿sí? Esa claridad interior es lo que llamamos considerarnos muertos para el pecado, ¿sí? La consideración de muertos para el pecado también trae una nueva conciencia, ¿sí? Una conciencia nueva, limpia, redimida por la sangre del Señor. Amén. Bueno, hay dos formas de botar un edificio. Yo no sé si usted ha visto esos videos cuando destruyen, ¿cierto?, un edificio para construir otro, ¿sí? Antiguamente lo botaban y ese edificio caía para cualquier parte. Muchas veces caía sobre otra edificación o una casa, ¿sí? Luego entendieron y aprendieron cómo botarlo y entonces lo hacían derribar sobre sí mismo. Caía hacia adentro, ¿sí? Muchas veces caían hacia adentro y otras caían hacia afuera, ¿sí? Bueno, hay dos formas de pecar, ¿eh? Pecar hacia adentro y pecar hacia afuera, ¿sí? Los pecados externos tienden a provocar un arrepentimiento más profundo, producto de que tienen una exposición, ¿cierto? Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, provoca una vergüenza, ¿cierto? Y aprieta el corazón y entonces, provoca arrepentimiento. Los pecados internos, los que nadie ve, cuando caigo hacia adentro, ¿cierto? Incluso lo que para mí no es pecado. Esos pecados no son confesados o no lo son con la conciencia de pecado, ¿cierto? Porque incluso puedo yo tener una moral alterada o relajada o propia y entonces para mí no es pecado, ¿sí? Y eso es lo que afecta verdaderamente la comunión, ¿sí? Sin que te des cuenta de que hay pecados, ¿verdad?, que he caído hacia adentro, ¿cierto? Y que el Padre no acepta y que han roto mi comunión con Dios. Es cuando tú dices, no sé qué pasa con mi comunión, no sé qué tengo, pero yo oro, pero no pasa mucho. Yo pido, pero el Señor no me oye o no sé qué ocurre porque se ha roto la comunión, porque hay pecados que no han sido confesados. Es cuando necesito que el Espíritu Santo traiga luz y revelación y me enseñe, ¿sí? Y me muestre y me lleve a este camino que hoy día el Señor nos enseña. Primero el entendimiento. Tengo que ver el pecado como Él lo ve. Tengo que entender, ¿sí?, lo que a ojos de nuestra naturaleza humana no es evidente. Pero lo segundo, tengo que confesar. Tengo que declararme culpable delante del trono y del Rey. Y entonces tengo que aspirar a su gracia y misericordia. Porque nadie, por mucho que se esfuerce, amado, puede limpiar su propio pecado. Solo Él tiene el poder de redimir y quitar el pecado de nuestra vida. Y tercero, necesito, amado, que una vez que el Señor me perdonó, recibir ese perdón y considerarme muerto. Ya no tener esa lucha constante, sino que decir, el Señor ha quitado el pecado de mi vida. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el pecado que está afectando nuestra comunión con Dios? Hay una naturaleza de pecado que no ha muerto, no ha sido rendida, no ha tenido de verdad ese encuentro profundo donde ha muerto Adán en mi vida y entonces he nacido de nuevo, ¿sí? Lucho frecuentemente con lo mismo, ¿sí? O son aquellos pecados chiquitos que yo llamo habituales hoy. Son aquellas pequeñas zorras que dice Proverbios, que de pronto me hacen apartar del Señor y me roban la comunión. Amado, lo que sea, pero hoy el Señor quiere romper y quitar todo aquello que te impide tener una comunión con Dios. Hoy quiere el Señor traer luz a tu vida y perdón. Hay algo de lo que el Señor quiere redarguirte, quiere mostrarte esta mañana y traerte luz, ¿sí? ¿Cómo te parece que vamos a la presencia del Señor? Que tomemos esta palabra y pidamos la ayuda de nuestro Paracletos, nuestro ayudador, nuestro abogado. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella trae luz a nuestra vida, Señor, y despeja toda interrogante en nuestro corazón. Abre un camino nuevo para, Señor, venir contigo y buscar misericordia, buscar paz. Dulce Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos ayudes. Hoy te pedimos que nos reveles nuestro corazón. Porque de pronto hay comuniones rotas, porque no hemos tenido una relación correcta con el pecado. Quizás hemos errado el blanco. Nos hemos apartado de ti aún sin querer hacerlo. Porque hemos tenido quizás una moral diferente, un concepto de bien y mal que es propio de mi cultura, pero no de tu palabra, ni de tu carácter. Entonces, Señor, en esta hora es necesario que tú traigas luz. Dulce Espíritu Santo, abre mi entendimiento, mi corazón, porque hoy yo quiero ver. Hay algo en mi vida que me aparta, que ha roto esa comunión contigo. Señor, he de verdad nacido de nuevo allí en la cruz, rindiendo mi corazón a muerto esa naturaleza de pecado. Soy un hombre nuevo. Soy una persona nacida de nuevo. ¿O estoy luchando con ese pecado constantemente? Dulce Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora, ministra nuestra vida y habla a nuestro corazón. ¿Sí? Hoy tú tienes que limpiar. Hoy es el día de rendir nuestra vida. Hoy es el día en que, Señor, te pedimos ayuda para confesar todo pecado. Para decirte, Padre, me arrepiento. Hoy me declaro culpable de esto y de aquello. Hoy busco tu misericordia y tu favor, y hoy te ruego que tú quites de mi vida todo lo que me aparta de ti. Hoy vengo a confesarme abiertamente contigo y a buscar tu misericordia. ¿Sí? Dulce Espíritu Santo, a partir de ahora me considero muerto al pecado y vivo solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que el hombre viejo, esa naturaleza de pecado, ha quedado sepultada bajo la cruz del Calvario. Y hoy el Señor ha hecho de mí una nueva criatura. Confieso esta palabra sobre mi vida y declaro que caminaré y andaré, Señor, en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.